Hola y bienvenidos al tercer episodio de esta serie de neuroarquitectura. Y antes de hablar de estrategias de diseño, que eso va a llegar mucho más adelante, estamos definiendo los conceptos fundamentales y hoy día vamos a hablar del sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso y qué es eso que pronuncié tanto en el video anterior, que es el mundo inconsciente versus el consciente? Ahora vamos a hablar de eso. El sistema nervioso es el cableado del cuerpo. Tiene mucha relación con cómo pensamos y cómo reaccionamos. Cuando me refiero al cableado del cuerpo, estoy hablando de la red de neuronas y la red de circuitos que integran un montón de órganos. Eh, Podemos entender el sistema nervioso de dos formas, uno que es el central y el periférico. El central es como a donde llega la información y se transmite principalmente de manera vertical, que es a través de la médula espinal, cerebelo y cerebro, ¿no es cierto? Por así decirlo, el motor principal del procesamiento de la información sucede ahí. Y el sistema nervioso periférico es el cableado más próximo a los límites del cuerpo, a las manos, las extremidades, las piernas, etcétera. Todo esto va recolectando, chupando información como una gran antena, podemos entender que somos una gran antena, que recopila información a través de los sentidos y la arroja al sistema nervioso central y aquí se procesa. Ese procesar la información va a determinar si es peligro y qué voy a hacer frente a estos estímulos, ¿ya? Aquí vamos a hacer una mención al mundo consciente y el inconsciente. El mundo consciente es la parte de nuestra vida de la que podemos participar a través de la racionalidad, ¿ya? Son las decisiones que podemos tomar, como por ejemplo, que quiero comer hoy día a la noche. Eso es una decisión racional, consciente, porque tengo que tomar el celular, elegir, y es un proceso que somos tan activos que es parte de nuestro libre albedrío y de nuestra capacidad de decisión. Es decir, pedir una pizza por el celular, si bien puede tener orígenes en un mundo inconsciente porque te pide nutrientes a través del hambre, etcétera, la decisión principal es consciente. Es una decisión consciente de la cual tú, como manejas tu cuerpo, eliges hacer. Como las decisiones, principalmente las funciones que se asocian con la racionalidad, como control de ira, control de impulsos, qué música poner, qué música escuchar, empezar a correr de un momento para otro, improvisar. Todas estas cosas pertenecen al mundo consciente. Y el mundo inconsciente es el mundo del sistema nervioso, si lo queremos entender así, ya que es cómo opera nuestro cuerpo, muchas veces queramos o no queramos. Bueno, hay una definición de Carl Gustav Jung en su libro El hombre y sus símbolos, ya que fue un psiquiatra que él mencionaba de que las enfermedades mentales, podemos también hablar de las enfermedades, surgían cuando había un choque entre el mundo consciente, es decir, lo que quiero hacer genuinamente, versus lo que mi cuerpo pide, ¿ya? Entonces aquí Carl Gustav Jung, y sin querer entrar en mucho detalle, él mencionaba de que el comportamiento humano y el ser se podía entender como el ego, ¿ya? Nuestra personalidad, que personalidad viene de personaje, una fachada, de una construcción a través de la historia y de nuestros procesos, y la personalidad se construye. Todo esto es el ego, ¿no es cierto? Pero el ego va a chocar constantemente contra los impulsos inconscientes de querer hacer cualquier otra cosa. Y aquí es donde entra la teoría de trauma y la teoría, bueno, de los apegos evitativos, el apego inconsciente, todo este mundo que Carl Gustav Jung llamó la sombra, era como la anticonducta, lo que no queremos hacer y constantemente luchamos contra eso, ¿ya? Y la tercera personalidad, que era como lo que tu esencia, ¿ya? Y cuando hablamos de la esencia de la persona nos referíamos a lo que en verdad es, más allá de este intento de apariencia, de aparentar, versus la antiaparencia, que era la sombra, y lo que realmente te componía. Entonces él creó un concepto que era el proceso de individuación, que era investigar, ¿no es cierto?, cuál era nuestra esencia y descubrirnos y forjarnos. ¿Ya? Y este concepto se cruza y se parece mucho
a lo que Nietzsche llamó como el superhombre, que era este hombre que era capaz de encontrar su propia moral, su propio camino. Y él, Carl Gustav Jung, mencionaba de que las enfermedades mentales, incluso las físicas, no solamente mentales, tenían relación con una especie de ataque a sí mismo, al organismo, porque yo era desobediente con lo que quería mi subconsciente o mi sombra. ¿Ya? Eso es el inconsciente, las cosas que muchas veces operan de nosotros sin que queremos. Aquí está, por poner un ejemplo, el sabotaje o los patrones repetitivos, los patrones de conducta, el sistema de apego, muchas de estas cosas son inconscientes. Y hay una frase de Jung que decía, cuando nosotros nos volvemos conscientes de lo inconsciente, podemos recién ahí cambiar nuestra vida, ¿ya? Y él también decía que parte de este proceso era renunciar muchas veces a las expectativas. Muchas veces queremos ser perfectos, queremos actuar de determinada manera, ser bueno en el trabajo, compartir, pero a veces nuestra formación y nuestra esencia va más de la mano con alguien más egoísta, más malvado. Pero precisamente reconciliarse con nuestra parte malvada, con nuestra sombra, él hablaba de integrar la sombra en tu conducta, te hacía convertirte en un ser realmente auténtico, ¿ya? Acercarte un poco al concepto de Nietzsche del superhombre. Eh, entonces, cuando hablamos del inconsciente, no hablamos de todo esto, de traumas, de cosas que te componen sin que tú las sepas que ocurran ahí. Por ejemplo, me gusta pensar en el inconsciente como función en segundo plano. Cuando tú estás cocinando, no te das cuenta que en segundo plano estás respirando, estás pensando, estás procesando ideas, madurando, quizás en algún plano debajo del mundo consciente del que percibimos, ¿no es cierto? Mental. Se está resolviendo un problema muy profundo, interno, a veces nos dan ganas de llorar y no sabemos por qué. Es extremadamente complejo cómo funciona el inconsciente en el ser humano porque el cerebro es muy complejo, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso se puede reducir al cableado, pero es mucho más que eso. Mucho más que eso. Es el universo inconsciente de la persona, ¿ya? Y aquí la psicología tiene mucho que decir. Em, bueno, parte de este mundo que ya hablamos en el episodio anterior, que se forma a través de las generaciones y de la evolución, va a querer ciertas cosas que nos gusten o no. ¿Qué significa que algo nos guste o no? Que conscientemente validemos o no, nos hace bien o nos hace mal. Por ejemplo, a ti te puede gustar mucho una canción y escucharla a mucho volumen, pero inconscientemente eso te va a dañar los tímpanos, porque el volumen es muy alto, por poner un ejemplo. ¿Ya? Muy burdo el ejemplo, pero sirve para entender que a veces lo que queremos no es lo que necesita nuestro cuerpo, entendiéndolo como un organismo eh, independiente, ¿no es cierto? Y a veces cuesta asumir esa idea de que hay una especie de parásito dentro de nosotros viviendo, y la verdad es que la conducta humana es así, porque somos animales y como animales tenemos una porción animal con deseos animales. Y como el cerebro humano es muy avanzado, es el cerebro más avanzado en todo el planeta, eh, tiene necesidades distintas y más complejas. Por ejemplo, el apego y la sociabilización de los seres humanos es muchísimo más compleja que la de los monos. Hay varias similitudes en esencia. De hecho, hay un estudio que mostraba de que los monos, cuando están viejos y quieren mantenerse en el poder, hacen gestos como tomar una cría de un bebé recién nacido, lo levanta para quedar como el bueno, al estilo de los políticos. Entonces, la conducta humana es sofisticada, pero tiene raíces muy primitivas, ¿ya? Raíces muy primitivas que la sociología ha estudiado muy bien y a la antropología también, ¿ya? Entonces, hablamos en el episodio anterior de que la arquitectura tiene que principalmente entonces encargarse de diseñar para el sistema nervioso, para el mundo inconsciente, no para esta parte animal de nosotros. Y como estamos definiendo el sistema nervioso, también vamos a hablar del cerebro, ¿ya? El cerebro es una máquina tremendamente complicada que tiene regiones que se encargan de... No es tan localizado como que esta porción hace esto y esto otro, pero la red, cada vez que nosotros pensamos, hacemos una función, estamos accediendo a una especie de red o de ruta. Esta red o de ruta más o menos pasa por la misma zona. Cuando queremos recordar algo se activa, por ejemplo, el hipocampo. em, Cuando estamos haciendo tareas de coordinación se activan otras tareas, por ejemplo, pensamiento a largo plazo, postergar la gratificación, la corteza prefrontal. Y como la corteza prefrontal es la parte consciente, esa sí podemos ejercitarla.
a través de la lectura, de la meditación, de forcejear con los impulsos, eso te va fortaleciendo y hace que tus rutas, que tus redes de pensamiento sean más fuertes. Por ejemplo, es muy difícil para una persona quizá aguantarse una infidelidad, porque es una gran pulsión, ¿no es cierto? Su mundo inconsciente, su trauma o simplemente se dejó llevar, quiere hacerlo, pero su racionalidad tiene que ser lo suficientemente fuerte como para denegar y actuar de manera correcta, entre muchas comillas. Pero si esa persona jamás se ha entrenado en lo que es controlar los impulsos, le va a ser muy desafiante lograrlo, ¿ya? Por ende, el control de impulsos es algo que se puede entrenar y es algo que caracteriza al ser humano porque tenemos precisamente la parte del cerebro que nos permite controlar los impulsos y hacer comunidad y prepararnos para los animales que nos vienen a atacar. Todo este campo de preparación es lo que nos convierte en únicos dentro del reino animal. No tenemos grandes músculos, pero tenemos un cerebro que piensa distinto y nos permitió dominar al resto de las especies, ¿ya? Entonces, también es muy humano eh, reconocer que tenemos una habilidad especial para controlar nuestra conducta animal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros diseñamos arquitectura, tenemos que hacernos cargo del mundo inconsciente y del sistema nervioso y sus necesidades, por supuesto, de todas maneras, y, y eso, esa guía va a ser un acto del mundo consciente. Es decir, es nuestra parte, una función de nuestro cerebro, diseñando para otra función del cerebro. Y eso es muy curioso. Eso es muy curioso. La conducta humana en gran parte respuesta al entorno, pero esas respuestas al entorno son guiadas y es que yo creo que la racionalidad de las personas, su principal función es gestionar. Nuestro rol, nuestro libre albedrío tiene que ir en gestionar lo que sentimos, lo que somos, etcétera. ¿Ya? Vieron como a pesar de estar hablando de neuroarquitectura, terminamos hablando de conceptos muy, muy profundos a nivel espiritual, si se quiere. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar del cerebro. El cerebro, hay una teoría que se llama la teoría de los tres cerebros, la pueden buscar para más información, se divide en tres capas, ¿ya? Está la capa principal y la más cercana y conectada al resto del sistema nervioso central, que es el cerebro reptiliano, ¿ya? La siguiente capa que está por encima y que es un poco más grande es el cerebro límbico, que es una estructura distinta. Y por fuera está el cerebro racional o neocorteza. Y esa es la parte que el resto de animales no tienen. Y por eso nosotros tenemos racionalidad. Porque esta parte del cerebro es la que permite la racionalidad. ¿Ya? Eh, Ahora, esta parte yo dije que se puede entrenar. Quizás surge la pregunta de, ¿entrenar significa que crezca? No necesariamente. Significa que las funciones asociadas a esa red se te hacen más fácil, que tiene más capacidad, más dominio de esa activación de la red. Hay mucho diamante. ¿Ya? Eso significa mejorar una zona del cerebro, ¿ya? Para que no se empiecen a generar dudas innecesarias. Lo aclaramos de inmediato, ¿ya? Entonces, cada vez que tú experimentas algo a través de tu sistema nervioso periférico que tires información al sistema nervioso central para procesarla, no sé, pues como puede ser un color rojo en una pared, pero tú venías corriendo, entonces no pudiste detectar con el suficiente detalle que eso era una pared roja y no sangre o peligro, esa información va a llegar al sistema nervioso central y se va a procesar lo más rápido posible. El sistema nervioso reptiliano, perdón, me equivoqué. El cerebro reptiliano y el cerebro límbico están muy conectados porque están más cerca de la base del sistema nervioso central y la parte que está por fuera, que es la neocorteza, está más lejana y tiene menos poder. Cuando tú estás desesperado, incluso está el concepto de crisis de pánico o crisis de ira, que el control que tú tienes sobre tu vida, sobre tu cuerpo y tu comportamiento, que es propio de la neocorteza o la racionalidad, el cálculo, ¿no es cierto? La proyección a largo plazo, lo que nos diferencia de los seres humanos, se pierde y el protagonismo de tu conducta la adquiere tu parte animal y eres, por así decirlo, poseído por el instinto de supervivencia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no conviene mucho estar en constante estado de supervivencia, porque hay enfermedades asociadas y para estar en estado de supervivencia está en constante estado de lucha o huida, y eso era la que enferma, ¿ya? Hay una psiquiatra, que es la psiquiatra Marian Rojas Estapé española, que me leí sus tres libros y todos giran en torno a esto, a cómo relacionarme con mi parte animal, inteligencia emocional, etcétera. Ella le ha puesto mucho énfasis a lo largo de sus libros y su trayectoria al universo de la mente y el cerebro, así que la recomiendo de todas maneras, es muy grato de leer, ¿ya?
y muy fácil de entender, sobre todo, que creo que en la divulgación eso es súper importante, súper importante. Aunque a veces se pierde un poco, pero hay que, un costo que hay que hacer. Oh, ¿qué es esto? Bueno, volviendo al tema del cerebro, por ende, cada vez que uno diseña, entonces, volvamos al ejemplo que dijimos de la pared roja. Entonces, me detengo, mi cerebro inconsciente me dice, mira para allá y te lo ordeno, no te das ni cuenta, ni siquiera eres parte de la decisión porque es tan rápido, y mira la pared roja, ¿esto es peligro? No. Y recién ahí la racionalidad le dice al tálamo, que fue el que filtra la información de peligro o no peligro, y le dice a la amígdala, cálmense. Esta función de cálmense es la función parasimpática del sistema nervioso, ¿ya? Que es, como su nombre lo indica, parasimpática, contraria a lo simpático, y consiste en la relajación y en tranquilidad. Aquí hay mucho protagonismo del nervio vago, podemos hablar también de eso, ya que el cerebro y el cuerpo se puede dividir en un montón de conceptos y de órganos, y uno de ellos es el nervio vago, y cómo se puede mejorar para tener una vida más relajada y más longeva, ¿ya? Porque este modo simpático de preocupación que se activó por pequeños instantes cuando yo vi la pared roja y pensé que podía ser peligro, de manera crónica se traduce en un estrés crónico y hay enfermedades exclusivamente asociadas a la percepción de peligro, ¿ya? Incluso hay un concepto que se llama la neuropolítica o el neuromarketing que juegan con las necesidades del organismo, con la parte animal nuestra, porque como no la podemos controlar simplemente sucede, ya no podemos protegernos contra eso, por así decirlo, si menos si no tienen educación ni control emocional, y te manipulan para que odies a otras personas, para que ataques, volver a la mentalidad trivial, volver a los mecanismos de sociabilización primarios, ¿ya? Entonces es una involución, ¿ya? La evolución nos dotó de esta forma nueva de pensar y entender las cosas, y retroceder creo que es eso, un retroceso. Creo que no es un avance. Y como nosotros podemos guiar nuestra vida, tenemos que hacerlo. Yo creo que es una decisión que hay que hacer, que corresponde hacer, o al menos yo decido hacerla. Cada uno ve en realidad cómo vive su vida. Hay personas que pierden el diálogo interno, esta vocecita que te hace como guiar tu conducta, y entran en un modo NPC o un modo piloto automático, guiado como si fuera un animal por instintos y pierden el control de su vida, ¿ya? Entonces, eso es el sistema nervioso. Resumiendo, el mundo inconsciente pertenece al comportamiento del cual no somos partícipes y que no controlamos, que más que nada guiamos, ¿no es cierto? Que lo fomentamos o lo inhibimos, y que tiene a grandes rasgos dos modos de activación. Uno que es de manera simpática, el sistema nervioso simpático, seguramente lo han escuchado, que es el encargado de darle fuerza a los músculos para correr, de prepararte para la lucha o la huida. ¿Ya? Esto es una táctica de supervivencia, pero en los tiempos modernos no estamos corriendo de un león, sino que se nos está a punto de pasar el colectivo. Pero nuestro cuerpo activa los sistemas primitivos de protección y de seguridad que están hechos para activarse en modo de emergencia. Y al igual que tú puedes tener un auto constantemente con el turbo activado, en algún momento eso ya no te va a dar más y se va a saturar. Por ende, de vez en cuando tienen que haber momentos de relajación, es decir, momentos donde prime la activación del sistema nervioso parasimpático. No se trata de decir que un sistema u otro es malo, se trata de entender de cómo sucede el comportamiento en el organismo, de cómo entendemos y qué somos, para a partir de ahí tomar estrategias de diseño, que ese es mi objetivo, divulgar y a las personas que están en su casa darles herramientas para que tengan una mejor vida. O sea, eh, me gusta esa idea y por eso estoy haciendo esta campaña de estos videos, ya compartiendo un poco lo que he investigado de neurociencia, ¿ya? Y bueno, eso es el sistema nervioso central, al menos es con lo que quiero que se queden. Hay un montón de definiciones, un montón de implicaciones, cada persona es un mundo, pero absolutamente. Con el tiempo aparece la rigidez mental y conceptos más interesantes como la neuroplasticidad que se va aprendiendo, que la neuroplasticidad no es más que la capacidad de aprender. Eso se puede estimular a través del interés, bueno, de ciertas sustancias que se le pueden dar al cuerpo, de cierta alimentación, ciertas prácticas. Pero con lo que quiero que se queden, para resumir un poquito y ya llegar al final de este video, es, eh, tienes control sobre tu vida,
Y tu control sobre tu vida se va a basar en guiar a todo el aparato que está detrás, aunque no te guste, porque el inconsciente es parte de ti, lo quieras o no lo quieras, y eso te va a hacer tomar estrategias no solo de diseño, sino de decisiones en tu vida. ¿Ya? Bueno, ese es el sistema nervioso. Voy a pensar qué hacer los siguientes videos que vienen, pero ya estamos levantando cada vez más fundamentos para hablar de lleno de neuroarquitectura. Así que nada, las estrategias de diseño tienen que ir enfocadas en la neuroarquitectura. Wow, qué curioso este lugar. Y con este lugar tan extraño y precioso que acabamos de encontrar, vamos a terminar el video. Espero les guste. Cualquier duda, coméntenla por favor y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.